Buenas noches a todos. Damos la bienvenida en este momento al doctor Ciro Casadiego, director del Semillero de Neurociencias Básicas de la Fundación Universitaria Sanitas. Él es médico general de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en docencia universitaria de la Universidad del Rosario, docente de anatomía y morfofisiología en la Universidad Fundación Universitaria Sanitas. Gracias. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Para nosotros es supremamente placentero poder contar con la asistencia de todos y cada uno de ustedes. En nombre de la Fundación Universitaria Sanitas, de la Facultad de Medicina, de la Coordinación de Semilleros y de todos y cada uno de los integrantes del Semillero de Neurociencias Básicas Neurofus, queremos expresarles nuestro más profundo agradecimiento por haber atendido a esta invitación que hacemos realmente con toda el alma y que esperamos poder satisfacer y superar toda la parte correspondiente a las perspectivas que tienen ustedes en esta actividad. Hoy damos inicio a lo que corresponde a la segunda temporada de Neurotop. Esto lleva indudablemente una serie de conferencias, las cuales las iniciamos en el día de hoy y las vamos a prolongar hasta el mes de noviembre. Charlas muy diversas que tocan indudablemente aspectos fundamentales de la neurociencia básica y también aspectos de la neurociencia clínica, pretendiendo indudablemente, como siempre ha sido el objetivo, de producir una correlación básico-clínica tan necesaria, tan importante en nuestro medio, pero que en muchas ocasiones podemos decir un poco olvidada. Estas charlas y conferencias están destinadas a todo el público. Podemos decir en una frase popular, al público en general. Todas las profesiones tienen cabida porque todos nosotros en cualquier ámbito del conocimiento tenemos que ver con esta maravilla y compleja actividad de lo que es realmente el sistema nervioso. Cuando nosotros pensamos en ello, pensamos indudablemente que todos los procesos de la coordinación y la regulación de la actividad humana, tanto desde el punto de vista biológico como desde el punto de vista de relación, están controladas y reguladas por esta maravilla de sistema. Es de esa manera como nosotros queremos poder seguir adelante y, como les decía inicialmente, no solamente llenar, sino superar todas las expectativas que tienen ustedes. Y esa ambición de saber es lo que nos motiva a nosotros seguir adelante, superarnos y ser cada vez mejores. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros y declaro la apertura de la segunda temporada de Neurotop Neurofus, Fundación Universitaria Sanitas. Mil gracias. Feliz noche. A continuación, le damos la bienvenida a la doctora Chabeli Gómez. Ella es egresada de la Fundación Universitaria Sanitas, miembro activa del Semillero de Neurociencias Básicas, pionera en nuestro semillero desde hace 6 años y el día de hoy nos acompaña con una charla de interés llamada ¿Es posible la regeneración neuronal? Buenas noches, ¿me escuchan? Ok, buenas noches a todos. Es un Perfecto. placer estar con ustedes la noche de hoy. Quiero darles la bienvenida a las personas que por primera vez nos están acompañando y pues a las personas que ya nos han venido acompañando desde las sesiones anteriores. Eh,
quisiera empezar con esta frase: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y qué mejor manera de empezar esta charla hablando de los resultados distintos, porque sabemos que los resultados a nivel de la neurociencia no han sido los ideales en cuanto a la regeneración. En este momento y en la actualidad estamos tratando de buscar soluciones de nuevas terapias regenerativas, de mirar acaso qué es la solución que necesitamos para determinar cuál es el punto de partida para regenerar, qué es una lesión y de verdad saber si hay una degeneración o está una regeneración. Es muy importante, antes de empezar la charla, primero hablar de qué es el sistema nervioso. Y el sistema nervioso es uno de los sistemas más importantes y más complejos porque son de los sistemas que tienen más conexión, tienen nuestro circuito neuronal y con él podemos reír, respirar, oler, percibir lo que nosotros estamos acostumbrados de determinar en el mundo externo. En este momento quiero exponerles a ustedes que aparte del sistema nervioso nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas. Y es que en el sistema nervioso se divide el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Como les traigo aquí en la imagen de la izquierda, en el sistema nervioso central nosotros vamos a mirar lo que es el encéfalo y lo que es la médula espinal. En el sistema nervioso periférico tenemos todos los nervios que salen desde la médula espinal a la periferia y asimismo tenemos dos sistemas, que es el sistema somático y el sistema nervioso autómico. Este sistema nervioso autómico tiene la parte simpática, que es la parte excitatoria y a nivel del estrés, y la parte parasimpática que se va a encargar de la calma. Lo que ya conlleva en el sistema nervioso somático, vamos a tener el sistema nervioso sensorial y el sistema nervioso motriz. Aquí les traigo otra imagen que habla del sistema nervioso central para hablarles un poco más de que no solamente en el sistema nervioso central decimos cerebro, sino que el cerebro hace parte de lo que es el encéfalo. El encéfalo, entonces vamos a tener cerebro, vamos a tener cerebelo y vamos a tener todo lo que es el tallo encefálico como vemos en la imagen, mesencéfalo, la protuberancia y bulbo raquídeo. Asimismo, la médula espinal está compuesta pues, por partes, como podemos ver la parte cervical, la parte torácica, lumbar y sacra. Ok, y para continuar, ¿qué es una neurona? Porque sin hablar de esto no podríamos continuar con la charla. La neurona es una de las unidades estructurales y funcionales del sistema nervioso y que conlleva tres formas. Bueno, más adelante les voy a explicar, pero lo principal que quiero que aprendan hoy es que una neurona va a estar dividida por un soma, que va a ser la cabeza, como ven, bien grande, ese color rojo, por eso traje esa foto. Vamos a tener el axón, que va a ser esa prolongación de la cabeza neuronal, y después vamos a tener los botones presinápticos, que van a ser ya la parte del axón terminal. Entonces recuerden que está la cabeza, el axón y las partes de las proyecciones terminales. En esta parte de la cabeza nosotros vamos a tener lo que es el cuerpo y vamos a tener el núcleo, el nucleolo, como ven aquí en el izquierdo. Recordando para los que saben y para los que no conocen, también pues en la célula tenemos organelos como el Golgi, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, pero la neurona tiene algo muy importante a diferencia de las otras células a nivel del cuerpo, que son la sustancia de Nils y va a tener unos neurofibrilamentos. Solamente lo tienen las neuronas y esto va a ser muy importante cuando más adelante les hable de la parte de la regeneración. Esta imagen me gusta mucho porque podemos ver que el color naranja son otras dendritas, que son las conexiones cuando otra neurona se conecta a otra, que esa es la otra última parte que les iba a explicar, que son las proyecciones que van a tener las neuronas. Y dependiendo de estas proyecciones, nosotros vamos a tener también diferentes tipos de neuronas, como lo vamos a hablar adelante. En los dos círculos que ven arriba, tenemos la primera imagen que explica cómo es la transmisión sináptica. Para recordar y para también explicar, recuerden que cuando tenemos las proyecciones terminales, en las proyecciones terminales vamos a tener unos neurotransmisores que van a ser liberados por unas vesículas sinápticas, que son esas bolitas que ustedes ven ahí naranjas con punticos verdes. Esos son los neurotransmisores. Y en lo rojo ya va a ser la membrana postsináptica, es decir, otra neurona cuando se hace la conexión, y esos neurotransmisores se van a conectar con los receptores de la siguiente membrana postsináptica. Eso se le conoce como sinapsis y gracias a eso se hace pues la transmisión de la información
Recordemos que la información se hace a través de un impulso eléctrico, se transforma en químico en ese circulito donde les estoy explicando y nuevamente vuelve en la membrana postsináptica a hacer un impulso eléctrico. Esto quiere decir que toda la información siempre va a estar transmitiéndose de esa manera. En cuanto al axón, que quiero que vean esa partecita de azul, ahí ustedes en el segundo círculo ven, por ejemplo, los microtúbulos y los microfilamentos. Esos son unas estructuras demasiado importantes que quiero que también las tengan en cuenta. Y el color azul es el color de la vaina de mielina. La vaina de mielina va a ser producida por dos tipos de células, ya más adelante les comento, y esta vaina de mielina es lo que más adelante también les voy a explicar, permite que el impulso nervioso se logre. Entonces, tenemos aquí los tipos de neuronas. Los tipos de neuronas pueden ser según su función y según su estructura. Como ven en la primera imagen, son unas neuronas multipolares. Les estaba explicando que las dendritas también hacen parte de la estructura, entonces entre más ramificaciones y entre más largo tenga el axón, que es lo que ven así azulito con los axones y los segmentos, ese quiere decir que es un axón largo. Estas neuronas se caracterizan por ser multipolares y de función tienen la parte motora, es decir, que llevan información desde el cerebro hasta la periferia. Podemos ver los músculos cuando nosotros hacemos los movimientos voluntarios, cuando estamos moviendo, por ejemplo, si yo tengo esta agua y está hirviendo, pues yo voy a retirar la mano. Todos esos movimientos efectores son gracias a las neuronas multipolares. Las neuronas unipolares, como la ven en la imagen, tienen, digamos, el axón un poco más corto que las multipolares y se caracterizan por ser sensoriales. Es decir, que en vez de las multipolares que llevan la información de adentro hacia afuera, estas van a llevarlas de afuera hacia adentro. Por ejemplo, los órganos de los sentidos, el ver, el tocar, la presión, el color, todo, absolutamente todo lo que tengamos que ver con nuestro externo, vamos a tenerlo y lo vamos a recibir. ¿Ok? Y de lo bipolar, estas son neuronas de asociación. Estas neuronas de asociación van a unir lo que son las neuronas multipolares y las neuronas unipolares. Estas neuronas de asociación son las bipolares, como ven en la imagen. En la imagen tenemos dos polos de ramificación que están en el lado de arriba y en el lado de abajo. Y tenemos las neuronas pseudounipolares. Las otras células gliales son otro componente muy importante del sistema nervioso. Vamos a tener los oligodendrocitos, las células epidemarias, las células de Schwann, las microglías y los astrocitos. Para empezar, los oligodendrocitos son las células que hacen parte del sistema nervioso central, que no se les olvide eso nunca. No sé cómo pueden relacionarlo oligo con centro, no sé, pero siempre recuerden que oligo va con central. Las células epidemarias van en la parte pues, de los ventrículos laterales. Estas se encuentran, digamos, de recubrimiento endotelial de los ventrículos para producir el famoso líquido cefalorraquídeo y asimismo filtrar y también tratar de mirar qué es lo que está entrando y qué es lo que no entra. Se tratan de ser como una barrera junto con la producción. Y las células de Schwann son también importantes, pero vamos a hablarlo ya a nivel del sistema nervioso periférico. Recuerden de la periferia. Estas dos células, oligodendrocitos como células de Schwann, van a producir lo que es la vaina de mielina. La microglía en el sistema y en el tejido nervioso son como las, digamos, neuronas de inmunidad. Estas se van a encargar de atacar a los agentes, a los patógenos como virus, bacterias y nos van a ayudar con esa parte. Los astrocitos los dejé por último porque son uno de los más importantes y son los más comunes de las células gliales. Estos van a estar juntos con la barrera hematoencefálica, van a estar ahí en el endotelio como ven en la imagen, y los astrocitos son todo. Ellos hacen soporte, nutrición, proveen glucógeno, proveen absolutamente todo. Y también, aparte de proveer ese soporte, también ayudan, más adelante vamos a hablar, de la parte de la regeneración y de ocupar ese espacio cuando hay una lesión a nivel central. ¿Listo? Que sea lesión de nivel, digamos, del cerebro o de médula espinal. Ahora vamos a seguir con qué es la mielinización. Entonces, la mielinización es uno de los procesos más importantes cuando nosotros vamos a hablar de una regeneración neuronal. La mielinización consta, ya hablamos del periférico, que son las de Schwann, y oligodendrocitos, que son del periférico.
Aquí es una imagen trayendo a connotación lo que les expliqué en la primera imagen con el colorcito rojo de la neurona. Entonces aquí tenemos lo que son el nódulo de Rambier. Si se dan cuenta, el nódulo de Rambier o los nódulos, porque pues son bastantes, son esos espacios que no van a tener ese revestimiento de la mielina. Y al tener esos espacios que no tienen mielina, el impulso nervioso va a ser saltatorio. También en esa imagen, si ustedes se dan cuenta, está el axón y están muchísimas capas de mielina. Aproximadamente son de casi 10 a 100 capas de la mielina en cada axón. Esto pues para que, digamos, el impulso nervioso se pueda lograr. Sigamos. Ok, en esta imagen, aquí les estaba explicando lo del anterior, que el impulso va a ser saltatorio, es decir, que esta vaina de mielina va a permitir que esta velocidad del impulso sea mucho más rápida siempre y cuando se tengan estos nódulos de Rambier. Si no se tuvieran estos nódulos de Rambier, el impulso sería lineal y no sería tan rápido. Y lo que nos ayuda de que esto sea saltatorio es que el impulso sea correcto y que cotidianamente, por decirlo así, no se salga. ¿Listo? Bueno, esta es otra imagen que les quería mostrar realmente cómo se puede ver una proyección de nuestras neuronas, de cómo están tan estrechas que aunque estén tan pegadas, es necesario que tengan esta estructura de que les estoy explicando, fibras mielínicas con su vaina de mielina y el espacio de fibras amielínicas, es decir, el espacio de nódulo de Rambier. En el sistema nervioso periférico, yo creo que ya les quedó muy claro que están las células de Schwann. Vamos a tener pues los tres procesos importantes para que tengamos esa capa enorme de mielina y va a ser la envoltura, la rotación y la formación de mielina. En el sistema nervioso central vamos a tener los oligodendrocitos, pero sí se me olvidó decirles algo. Aquí en la parte periférica, en la imagen de la izquierda, si ustedes ven la célula de Schwann, normalmente estas células traten de solamente revestir a un axón, solamente a uno. En cambio, en el sistema nervioso central, si ven en la imagen de la izquierda, si ven que ese oligodendrocito parece como si fuera una araña que está moviendo y está estirando, porque prácticamente puede coger casi 20 a 60 axones al mismo tiempo. Esto lo va a hacer a nivel central. ¿Okay? La mielinización también es muy importante porque recordemos que más o menos al tercer trimestre la mielinización empieza a aparecer y cuando nosotros estamos en el nacimiento, nuestra mielinización no es que sea muy completa. La mielinización se va a dar con paso, nosotros vamos creciendo y con respecto pues a la evolución en el desarrollo pues del niño, para que el niño pues pueda gatear, nosotros mismos podamos ya caminar y así sucesivamente prácticamente hasta la adolescencia. Y les pregunto, ¿qué pasaría si los axones sin el envoltorio de goma se tocaran? Traigo esta pregunta porque, para que lo comparen, el axón y la vaina de mielina es como nosotros tener un cable. Un cable va a tener su parte eléctrica y su parte de la goma, que va a aislar esa parte de la electricidad. Entonces, si los axones no tuvieran la vaina de mielina, ¿pasaría algo? ¿Sería normal? ¿Podríamos hacer las mismas funciones que normalmente hacemos? Y la respuesta es que todo sería un caos, porque justo la vaina de mielina es la que nos permite, como les decía, llevar ese impulso a la neurona correcta y al órgano diano correcto. Si no tenemos eso, ya empiezan a aparecer las enfermedades desmielinizantes, que algunas veces ustedes han escuchado que la esclerosis múltiple, algunas veces han escuchado la poliomielitis, bueno, muchas de esas enfermedades que ya les voy a nombrar más adelante son causa de una desmielinización que pues ustedes ya han escuchado. Como en la imagen de la izquierda, ahí ustedes pueden ver que el axón está dañado, el nervio está expuesto y hay una desmielinización, como también en la de la derecha, que es focal y es como parcial. En la desmielinización de algunas enfermedades autoinmunes, quiere decir que el mismo cuerpo está atacándose a sí mismo, son neurodegenerativas porque empiezan a reducir esa vaina de mielina. Está la esclerosis múltiple, la encefalomielitis diseminada aguda, la neuromielitis óptica, el síndrome de Guillain-Barré, la esquizofrenia y el trastorno bipolar, aunque no lo crean, también tienen componente de desmielinización, aunque sean dos patologías diferentes, digamos, en el contexto de la parte de psiquiatría. También hay otras enfermedades congénitas como la leucodistrafia, que también hace parte de este grupo que me faltó mencionarles. Y para hablar de una regeneración neuronal, nosotros tenemos que empezar a hablar de qué es una degeneración.
Y pues también para hablar antes de degeneración tenemos que tener una causa, una lesión, porque si la regeneración existe es porque tiene que haber esa causa. Vamos a dividir como estas dos explicaciones, por eso les estaba explicando al principio la parte periférica y la parte central. Realmente hoy por hoy, en la actualidad, los enfoques terapéuticos, todo lo que está ya descrito es a nivel de regeneración de nervios periféricos. Ya estamos en un punto que conocemos absolutamente todo de cómo se regeneran las neuronas solamente en la parte periférica. Por eso empiezo con esto. Las causas principalmente de una lesión pueden ser un trauma penetrante, una persona esté en un accidente, secundarias a una luxación, una fractura, alguna persona que estaba jugando, bueno, el motivo que sea porque el paciente pues haya ingresado por su fractura de luxación, laceración, que se haya caído, una compresión masiva, una contusión, accidentes de tránsito cuando uno está también de piloto, una tracción, una isquemia, que significa que esa parte no va a tener el flujo sanguíneo irrigado, no vas a recibir oxígeno por ese lado, una quemadura y pues también un accidente, paciente en contexto del accidente. También para hablar antes de lo que es la degeneración y regeneración, hay que entender la anatomía del nervio periférico. Como ya les expliqué que es una neurona, de qué está compuesto y todo, ahora nos vamos a ir de lo micro a lo macro. Entonces aquí tenemos el axón va a estar formado por la mielina si seguimos la imagen azul, luego ya en las flechas rojas vamos a tener que están enrolladas por una parte de tejido conectivo. Vamos a tener tres tejidos que son muy importantes, que es el epi de afuera, el endo de adentro y el peri, que va a recubrir lo que son los axones para formar fascículos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, está el azul, el peri lo está recubriendo y muchos peris con muchos axones forman un fascículo. Más o menos, un nervio tiene alrededor de unos también 20 a 100 fascículos, tiene bastantes y demasiados. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, un poco más en magnitud. Tenemos aquí el endoneuro, si se dan cuenta ahí en el axón está el moradito, está recubriéndolo, el perineuro que va a recubrir todo el grupito de axones, luego va a estar el epineuro interno y el externo, y por último va a estar el paraneuro. Ya tenemos ahí el axón, el fascículo que es el acúmulo de los axones y como tal todo eso nos va a formar el nervio. Bueno, esta imagen ya es la más, creo que más importante y la que más me gusta a mí. Yo sé, van a decir como, ¿esto qué es? No entiendo, pero bueno, lo vamos a hacer dinámico. Entonces, esta primera imagen tenemos arriba, arriba, arriba la neurona y dice sitio de la lesión. Ese sitio de la lesión aparece como un rayo. Entonces, vamos a tener dos cosas y es la lesión distal, que vamos a llamarlo un muñón, como un pedazo distal, y nosotros nos referimos en medicina a distal cuando está alejándose del punto medio y proximal cuando se está acercando. Entonces diríamos una lesión distal a partir desde el sitio de la lesión. Y el muñón proximal va a estar, digámoslo así, en una degeneración retrógrada. Entonces aquí en la segunda imagen, vamos a hablar primero de la parte distal, tuvimos la lesión por lo que haya sido de las causas que vimos. Alguien estaba en un accidente, alguien estaba, no sé, en la cocina y se cortó un dedo, bueno, sin ser tan trágicos, alguien se le cayó un martillo en el pie, cualquier causa que sea a nivel periférico, la que sea, vamos a tener esa lesión. Cuando pasa esa lesión, lo que va a hacerse es una degradación de esa parte del axón, como ustedes ven ahí en la imagen, que ven como detritos celulares y empieza esa degeneración. Nosotros en medicina también decimos un término que se dice fagocitosis y es literalmente comerse. Y es ahí donde pasa la fagocitosis de estos detritos celulares o como de restos remanentes. Luego tenemos la segunda imagen y en la segunda imagen ahí ya está explicando también que la parte de la fagocitosis se dé y ya con la tercera imagen nosotros tenemos que cuando tenemos el sitio de la lesión, ahí donde ven una flecha que dice tubo neurolémico, si ustedes se dan cuenta, ahí todos los segmentos del axón y los nódulos de Ranvier están completos, ¿cierto? Es desde ahí donde la regeneración va a empezar a darse desde el primer nódulo de Ranvier que esté sano y lo va a hacer de manera retrógrada. Por eso se llama degeneración retrógrada. Y toda esa regeneración va a empezar del lado izquierdo. O sea, nos vamos a olvidar de que esta lesión pasó, vamos a mirar qué es lo que queda de remanentes
y si lo que va a crecer de este lado se va a conectar con ese pedacito o lo último que haya quedado. Entonces ahí en la segunda imagen de abajo vemos que dice ground de crecimiento, y es que esa parte, esos dendritos trataron de crecer y de conectar esa parte del axón con el pedazo de axón que ya había sido lesionado. Y al final, pues se logró una regeneración, pues digamos, en este caso de la imagen, pues con un órgano muscular. En la última imagen es como todo lo que ya les expliqué, ya resumido como en 5 imágenes. El sitio de la lesión, tenemos el muñón distal, luego empieza a hacerse la parte de los procesos moleculares de la degeneración y ya se hace el crecimiento. Se me olvidó comentarles, en la parte cuando se está fragmentando, nosotros también decimos un término que se llama degeneración waleriana, que ya les voy a explicar. Entonces, en esta imagen está un poco más amplia y más clara lo que les acabo de explicar. Entonces tenemos el sitio de la lesión, el muñón distal, como les decía, y empieza la degeneración anterógrada, porque recuerden que la retrógrada es donde va a estar, como por decirlo así, lo sano y lo que tiene más fuerza para poder cumplir la regeneración. Entonces, la regeneración retrógrada, dejémoslo para este lado. Ya para la degeneración anterógrada, que es la waleriana, se llama waleriana porque el doctor Waller produjo pues una hipótesis más o menos en el año 1840 y fue el primero que pues propuso esto, y desde ahí pues ya siempre ha sido acuñada con este nombre. En la parte del número 3, que es otro proceso muy importante, ya hablando de la regeneración, porque esto todo va pasando casi alterno. Pero no crean que también otra cosa, cuando yo me lesiono en este momento, algo me pasó en mi brazo, no quiere decir que ya fui al hospital, bueno, si no me fracturé ni nada, no tuve nada de cirugía, me enyesaron, me pusieron toda la parte de mi venda, ok, llegué a la casa y ya en 2 días voy a estar bien. Ustedes se dan cuenta que a veces uno incluso se puede demorar, si una cirugía, que una semana, 2 semanas, dependiendo la lesión, la causa o la intervención que haya sido, pues digamos que la regeneración va a ser diferente. Entonces, esto quiere decir la cromatólisis. La cromatólisis va a tener una diferencia de tiempo prácticamente desde el momento de la lesión de unas 2 a 3 semanas. ¿Ok? Y la cromatólisis, pues para los que tampoco saben, tenemos la neurona, y en la neurona, ¿se acuerdan en la primera imagen? Hay unas estructuras, y también ya a nivel muy genético está la famosa cromatina. La cromatina es la condensación de nuestro material genético, entonces esto va a hacer que cuando esté la degeneración retrógrada, que todo se vaya como para la izquierda, también ese núcleo que ustedes lo ven bello ahí en el centro, se va para la periferia. Y eso pareciera como si fuera un huevo estrellado. Y eso dice para la periferia, y ahí empieza todos los procesos de regeneración, reorganización y remodelación. Eso es la cromatólisis básicamente. En la siguiente imagen, pues ya estamos complementando el cuarto proceso, que cuando ya pasa todo eso, a grosso modo ya la cromatólisis pasó, ya después la cromatólisis de unas casi 2-3 semanas regresa a su normalidad, otra vez la célula ya está como en forma, ya empiezan a aparecer unos brotes, pues que como su nombre lo dice, es una ramificación del mismo axón donde está, como por decirlo, bueno, si ven que ahí salen como ramitas, así como arbolitos, y esas ramificaciones van a intentar conectarse con la lesión distal, con el muñón distal que había quedado el remanente. Si les iba a decir algo, si esa lesión distal no es tan, digamos, distante, y el muñón, eso que está creciendo, se puede conectar con lo que prácticamente quedó de lo malo, la regeneración puede ser funcional. Pero no toda regeneración significa que sea funcional, porque por ejemplo, si nosotros tenemos una lesión y el muñón distal quedó muy lejos, pues nada, se va a desintegrar. Recuerden, los macrófagos se lo van a comer, fagocitosis, y bye. Ese botón a veces puede hacer esta extensión del axón y se puede conectar con otra. Recuerden esa imagen también, que las neuronas están muy, muy, muy pegadas, pues una tras otra, tras otra. Entonces puede que si haya una regeneración, va a ser funcional, pero no funcional como a veces uno quisiera. O ya definitivamente la regeneración no va a ser funcional. Aquí, bueno, ya lo que les estaba explicando, que se revierte la cromatólisis, se hizo la longitud de los segmentos internodulares, ya volviendo otra vez a la posición original, y la unión de la neuromuscular se recupera, ya la parte de la conexión con el efector.
Básicamente la degeneración waleriana tiene 4 pilares importantes y es que si tenemos que no se les olvide tampoco la lesión, el sitio de lesión, el muñón distal. Entonces ahí también hay otros procesos que es desde 48 a 96 horas después de la injuria o lesión empieza a regenerarse pues para tratar de alcanzar el órgano diana. Pero como les decía, esta parte del muñón distal no puede sola. Esta parte necesita de su axón y de su cuerpo celular. Su axón solo está visto que no puede hacer nada. Si se lesiona, no pudo hacer nada. O sea, solamente hace el proceso de degenerar, como de tratar, pero si no tiene la conexión de lo que se está tratando de conectar, no va a ser posible. Para seguir, tenemos la clasificación de las lesiones nerviosas. Esto es un poco extenso, pero en esta imagen vamos a tratar de verlo muy simplificado. Primero, el primer doctor que hizo esta clasificación fue el doctor Seddon y el segundo en modificarla fue el doctor Sutherland. Estos dos doctores, pues Seddon fue el primero que colocó los primeros 3 términos, neuroapraxia, axonasmesis y la neuromesis. Y Sutherland lo único que colocó fue 3 grados en la axonometesis. Pero básicamente, para que tampoco se me asusten y digan que son todos estos términos, la neuropraxia es cuando hay una lesión muy leve y no hay interrupción de la conducción, no hay una sección del axón así, el trauma no. Una lesión muy leve, se continúa la vaina mielina, no hay la degeneración valeriana en el lado izquierdo, no hay no absolutamente nada. Solamente hay como una lesión en la vaina por la superficie, o sea, en la membrana axolémica y ya. La recuperación puede ser de días a meses, pero no tiene ninguna complicación. Entonces aquí, como ven, la desmielinización es segmentaria, o sea, puede ser focal. La afectación puede ser, digamos, más que la motora y la recuperación va a ser días a semanas. La sagnomesis, ya nosotros acá tenemos una cosa muy importante y es que aquí sí vamos a tener ya sección del axón y por segundos ya empieza a ser una degeneración waleriana. Pero a diferencia de la neuromesis, esta regeneración es espontánea. O sea, tenemos como probabilidad de que si pasó algo, una lesión, le damos tiempo al cuerpo y ya pues va a haber una lesión, una regeneración, ya no nos tendríamos que preocupar, pero claro está, hay que hacer terapias, rehabilitación, porque no solamente esperando a que la regeneración se haga, vamos a tener resultados. Hay que también hacer estudios electrofisiólogos, hay que hacer absolutamente todo lo pertinente en un examen acucioso neurológico, mirar, digamos, qué parte del sistema neurológico está con denervación, si está teniendo una respuesta neurológica, si es a nivel motora, pues mirar todo lo que nosotros miramos en el consultorio, mirar los reflejos, mirar todo de la parte neurológica. Y la neuromesis, pues que ya es prácticamente pérdidas. Nosotros no podemos ahí ya tener una degeneración waleriana con una degeneración retrógrada exitosa y prácticamente ya aquí lo último que quedan son las intervenciones quirúrgicas. No hay una intervención quirúrgica que pueda curar o tratar de reemplazar los axones. Sí hay medidas e intervenciones quirúrgicas que tratan de unir el axón, pero no desde la parte interfascicular. O sea, como ustedes ven mis dedos, si yo coloco aquí la aguja y voy a cruzarlo aquí, no se puede, solamente desde la parte superficial, como tratar de ser una guía y tratar de que los dos se unan para ver si de pronto se puede hacer la degeneración retrógrada. Pero hoy por hoy son, digamos, como esperables, más no curables. Y aquí otra cosa importante, como les decía al principio, de las estructuras lesionadas, en la axonomesis, que recuerden que es como una lesión que uno puede tener y pues si espera puede tener regeneración, se depende de estos 3 grados, como dice Sutherland, dependiendo de la afectación que se tenga en el endoneuro, en el epineuro y en el perineuro. ¿Listo? Ya la secuencia de todo lo que les hablé, para tampoco ya aburrirlos, la secuencia después de una lesión nerviosa, entonces siempre que tengamos una lesión nerviosa va a haber un daño axonal, siempre, la transacción. Luego la fagocitosis, los macrófagos recuerden comiendo, la degeneración waleriana, la cromatólisis del otro lado, que va a ser la degeneración retrógrada, va a ser el brote axonal, la formación del cono, y la regeneración axonal, claro está. Y por último va a ser el restablecimiento de la función nerviosa. Aquí tenemos ya la regeneración axonal, que quería traerles a colación estos 4 artículos
prácticamente de lo que estamos ahorita pues haciendo nosotros como tal en el semillero pues de nosotros de investigación. Nuestra línea de investigación específicamente es acerca de lesión axonal y de regeneración. Estos son artículos que hemos venido manejando. Digamos que en estos 4 artículos lo que tienen en común pues es que son los mecanismos y los controles moleculares que hay a nivel de regeneración. Yo les hablé muy por encima que sí existe la regeneración retrógrada, que la neurona se mueve por allá, se mueve su célula, pero realmente qué es lo que sucede. No los voy a tratar de explicar aquí muy molecular porque sé que son temas que son un poco tediosos, pero aquí solamente para que tengan en cuenta y claro, es que en la imagen del centro tenemos la lesión, el rayito, en la página o en la letra A tenemos que va a haber un aumento de calcio. Entonces, cuando les estaba diciendo la degeneración retrógrada, se recuerden todo para este lado, va a haber un aumento de flujo impresionante de calcio porque hay una lesión, o sea, algo está pensando en el axón, se está saliendo, su membrana está descontrolada, ahí nosotros tenemos unas bombas de protones con sodio y calcio y ese calcio va a empezar a salir y salir y salir. Ese flujo de calcio casi alborotado va a activar lo que es esta proteína quinasa, que es esa celulita y, bueno, el circulito morado, y va a activar lo que es una desacetilización de una histona. Estas histonas básicamente tenemos como 4 en nuestro cuerpo, que todo esto nos va a ayudar a nosotros para la reorganización de los genes y a través también de la traducción de los genes que nos vayan a servir para la parte de regeneración. La parte genética, todo lo que ustedes ven ahí con el ADN, la señalización, la parte de traducción y toda la parte de señalización y de los, digamos, caminos que se hacen para eso, es tratar de producir proteínas, toda esa parte que les mostraba al principio, si se acuerdan de la imagen azul y que estaban los microfilamentos, esos microfilamentos de actina, todo eso tiene que ver gracias a esto. Si esto no se da, la regeneración no puede existir. Entonces, también como hablamos de las enfermedades desmielinizantes, hay muchas, de verdad, hay demasiadas y las causas principalmente se saben, pero también depende de la persona. Y la persona si tiene ya problemas a nivel genético, también pues no puede tener como tal una buena respuesta en el momento que empiece a haber una desmielinización. Todo tiene que ser a nivel molecular, ya como vemos en la segunda imagen, cuando ya aparece esta histona, que es la HDAC5, que está desatilada, entonces se va a conectar con otro factor de transcripción, ahí se van a unir como ven y ahí van a empezar a hacer una transcripción junto con el calcio para empezar la regeneración de los microfilamentos. Lo mismo pasa en la letra D y en la letra C. Todos esos son procesos con el T3 y el TDG. También falta otro que es el ESTA3, que ya les voy a mostrar en otra foto. Y básicamente eso es como, a grosso modo, lo que pasa a nivel molecular, porque de verdad que son muchas moléculas, son demasiadas. Por ejemplo, aquí sí ven en la imagen de otro de los artículos del doctor Mandel, que es el segundo que teníamos arriba. Ahí vemos lo que les decía, aumenta ese flujo de calcio, activa toda la parte de la proteína quinasa, pero abajo vamos a tener ya la parte tardía de la regeneración. Y si se dan cuenta, son una cantidad de factores de transcripción, tenemos desde el TF, el B, el alfa, se van a conectar ahí con ese que ven ustedes morado, el RK1, 2, luego ellos van a formar un complejo, se van a unir a esa parte del axón, que es eso verde que ustedes ven ahí, y los punticos verdes como desintegrándose es donde está la lesión. Todo ese factor de transcripción se va a unir al axón tratando de regenerarlo en cuanto yo les explicaba la cromatólisis que empiezan a moverse, empiezan, recuerden, a viajar del lado izquierdo. Y ahí ya empieza toda la traducción de señales de genética y de la expresión genética. Otro también importante, por si algún día les preguntan o si también quieren estudiarlo, siempre recuerden que están el DLK, como vemos aquí abajito donde está, ven la flecha y la segunda imagen, el DLK, el ESTA3, el JNK y el JIP3 son de las 4 estructuras más importantes hoy por hoy de la regeneración neuronal. Son los pilares, ¿ok? Más las otras. En cuanto a la degeneración y la regeneración del sistema nervioso central, es un tema muy importante porque de esto hay muy poco y es la actualidad en la que estamos tratando. Si en este momento tuviéramos la solución para la regeneración del sistema nervioso central, la cura de todas nuestras enfermedades desmielinizantes ya prácticamente estaría hecha y no tendríamos que estarnos preocupando. Pero hay demasiados estudios que hoy por hoy se hacen implantes de
digamos, células madre, como vamos a ver en estos artículos. Estas degeneraciones y regeneraciones están con enfoque A, pero todavía no hay algo que esté pronto a tener como la solución de la regeneración a nivel central. Es decir, que si nosotros tenemos un tumor a nivel cerebral, si tenemos un accidente cerebrovascular, por ejemplo, si tenemos alguna condición, hoy por hoy, pues el COVID, que algún familiar de ustedes haya estado tanto tiempo en UCI, o no por COVID, la condición que haya sido, la condición, cirugía, cualquier razón que haya estado en UCI, que haya estado intubado, que esté en coma, casi por 2, 3 semanas, un mes, ustedes dicen como, bueno, ¿y qué va a pasar con el sistema nervioso? ¿No va a haber afectación? ¿Sí va a haber afectación? Todo esto tiene repercusiones y como les decía al principio, recuerden que los astrocitos, que les decía que eran como las células gliales más importantes, ellos tienen la manera de dividirse y de replicarse. Las neuronas no pueden dividirse ni replicarse porque son neuronas específicas, son células específicas que desde que nacemos ya las tenemos codificadas y que lo único que hacen con sus estructuras es tratar de modificar, reorganizarse y remodelarse. Neurona que ya muere, neurona que se nos va. Pero no siempre pasa así. El cuerpo es sabio y si hay una lesión, como ya lo vimos, siempre va a tratar de solucionar, de regenerar, hasta decir como el último adiós. Pero es importante la parte de la regeneración del sistema nervioso central. Entonces, para hablar de una neurogénesis después de una isquemia cerebral, es decir, que en el cerebro no te llegue ese flujo de oxígeno, sea por un tumor, sea por un stroke, sea por la razón que sea, está este artículo, hay muchos artículos, pero traje, digamos, a la ponencia del día de hoy este artículo. Este artículo es del año 2015 y fue un estudio que se hicieron en raticas a nivel pues de la parte dentada en nuestro hipotálamo y querían, bueno, le indujeron a las raticas una isquemia cerebral y querían ver cómo las raticas respondían después de la isquemia cerebral. Porque muchas veces ustedes han escuchado que si alguien tiene un accidente cerebrovascular, algunas personas les hicieron la terapia de trombólisis y los pacientes después de la terapia, familiares quedaron prácticamente bien. Algunos no pudieron, algunos prácticamente quedan en estado vegetal, otros ya tienen problemas en la parte de cognición, su capacidad mental se ha visto ya disminuida y eso depende también, pues digamos, de dónde sea la lesión de la isquemia, digamos, el compromiso que haya y en este estudio hicieron eso, querían mirar, dependiendo de la lesión que había en cada uno de los ratoncitos, mirar, ok, esto es grande, vamos a ver si hay pues aumento de las células madre, que por ejemplo aquí si ven en la imagen de la izquierda, ahí tenemos, bueno, de la derecha también tenemos unos punticos azules, que estos son la parte de la zona granular, en la parte de la zona dentada. Entonces estas células madre van a empezar a acercarse porque se inyectan, se infunden para saber si, ok, están estas células, van a funcionar para la regeneración. Es decir, si que algún día tengamos una lesión a nivel del sistema nervioso central, lo que sea, injertamos o colocamos infusión de oligodendrocitos, pues a lo mejor le va a ayudar al cerebro. Y bueno, se dieron cuenta que en cuanto ya se inyectan las células madre, va a haber una migración de los neuroblastos impresionantes y una diferenciación de estas células granular que va a ayudar mucho con la regeneración, como yo ya les expliqué a nivel periférico. Las Schwann hacen todo eso y aquí los oligodendrocitos también trataron de mostrar de que sí se podía alcanzar algún grado. Lo mismo aquí, ellos infundieron factores de crecimiento que ahí acá se llaman pues el EGF y el FG2, y ahí también se dieron cuenta que había proliferación de las células madre, la migración de los neuroblastos y que esta isquemia fue a nivel del CA1, ¿sí? Que ellos también catalogaban como, digamos, por decirlo así, en el cerebro hay muchas ubicaciones que nosotros tenemos y ellos quisieron específicamente en el cerebrito del ratón, pues especificar ahí. Y este al ratoncito, bueno, a los ratones le colocaron pues también células madre, pero este sí tenía un stroke demasiado grande, tenía un compromiso muy, muy, muy grande, como ven en las tres imágenes. Si ven esa zona gris como de penumbra, todo eso es isquémico. De la Pero zona de aún penumbra. así, toda la lesión se logró como tratar de recobrar o recuperar con toda esta parte de las inyecciones de la parte de las células madre. Y ya para finalizar, las miradas al futuro,
son prácticamente 6 que quiero que queden de esta charla, que en los tratamientos que tenemos a nivel de regeneración del sistema nervioso central podemos tener reparaciones de las vainas de mielina, como los vimos, pero todos los estudios están enfocados con tratamientos, con medicamentos en miras hacia el sistema nervioso central. Todos esos factores de crecimiento, todas esas sinapsis y todas esas imágenes que yo les mostré, todos ellos son estudios de que se han hecho y se están tratando de mirar cuál es el mejor punto, cuál es la molécula que si nosotros inhibimos o hacemos que se sobreexprese o que prácticamente no tenga aparición, va a ser la mejor para la regeneración, va a ser esta. Todavía estamos como en ese proceso. Los implantes quirúrgicos, como vimos, el de las raticas, también hay muchísimos, no solamente en ratones, pero ratones como lo más usual, también hay en pescados, hay en moluscos, hay en absolutamente varios modelos, pero lo más cercano, pues en este momento son a nivel de las ratas de laboratorio y ya se les colocó las células precursores de los oligodendrocitos, pues a nivel del sistema nervioso central. También hay otros tratamientos acerca de la reparación de la mielina con anticuerpos y pues también hay tratamientos colinérgicos como los inhibidores de la acetilcolinesterasa, su sigla ACHEI. Estos normalmente pues están también en la actualidad como con mejoras de los enfoques para ayudar a mejorar la regeneración de la mielinización incluso en la vejez y también cuando se está de adolescente o incluso pues cuando ya estamos más jóvenes. Pero estos son como los enfoques principales. Esta es la bibliografía con la que vieron pues en todas las diapositivas. Y ya, bueno, es momento de sesión de preguntas y de respuestas. Yo sé que el tema es un poco extenso, traté de hacerlo lo mejor posible, porque es un tema que es muy interesante y muchas veces nosotros tenemos como esas dudas de, ay, yo me lesioné, entonces se regenera, porque si mi piel se regeneró, porque mis células nerviosas en el cerebro no se regeneran. Están en pro, pero todavía hay, digamos, como les explicaba, causas, hay que mirar muchas cosas y muchos factores. Pero bueno, espero que hayan disfrutado la charla. La duda que tengan, porfa, pueden abrir el micrófono, pueden comentar lo que quieran preguntarme. Para eso es este espacio. Las preguntas que sean, no vamos a juzgar, no vamos a hacer nada, solamente tratar de compartir el conocimiento que ustedes deseen. Bueno, por acá tenemos una pregunta. La pregunta es, si hay regeneración neuronal, porque dicen que las neuronas no se reproducen. ¿La puedes repetir, Juli? Es que se escucha entrecortado. Diferente. ¿Juli? Sí, la pregunta es, si hay regeneración neuronal, porque dicen que las neuronas no se reproducen. Ok, como les estaba explicando anteriormente, recuerden que la regeneración neuronal va a existir, pero lo que es la reproducción neuronal no va a existir porque las células nerviosas no tienen ese punto de mitosis porque siempre han, como que las apenas nosotros nacemos, ya las células nerviosas quedan en la fase cero de, por decirlo así, posináptico, ya no tienen forma de reproducirse ni tener esa división mitótica. Solamente tienen la única opción de ser reorganizacionales, remodelarse y digamos que tratar con la plasticidad neuronal, que justo es el tema que vamos a hablar la próxima clase. Listo. Otra pregunta que tenemos es, ¿hasta qué edad se puede regenerar las neuronas? Ok, es muy buena pregunta. Por ejemplo, no hay una edad exacta para saber hasta qué punto se puede regenerar las neuronas, pero sí con el tiempo y a través con los años, depende también de las personas, la regeneración empieza a disminuir. Si ustedes se dan cuenta, otra vez trayendo a acotación las enfermedades neuromielizantes, por ejemplo, hay pacientes que son jóvenes y empiezan a presentar esta desmielinización y puede ser por su parte genética, por ser algo adquirido, de pronto ya hay otras cosas que también pueden ser a nivel de congénitos, entonces si yo ya tengo algo desde que yo nací en el parto, bueno, les explico, congénito quiere decir que es algo desde que tú naces y tu mamá te lo pasa a través del canal del parto.
Entonces, si yo tengo algo congénito y pues nada, se me va a, por ejemplo, empeorar en unos 15 años, 20 años, en ese momento ya pues mi regeneración va a empezar a cesar. Depende también de la enfermedad, de la causa y pues del paciente y de su expresión genética principalmente. Y el chat. ¿Tienes otra pregunta, Juli? No, por ahora no. Como no puedo ver el público, ¿alguien del público quiere preguntar algo más? O por lo menos comentarios si les gustó, no les gustó, no sé. No todos No, pues están en muy cuanto a callados. comentarios, yo sí quiero decir algo y es que fue una charla, la verdad, muy, muy buena, muy completa y pues quedaron claras muchísimas cosas que de pronto no, pues no tenía antes. Me gustó la forma en la que hablaste, en la que te expresaste y diste a entender cada uno de los temas y no, te felicito. Gracias, Dani. Eh, bueno, creo que vamos a cerrar ya la parte de sesión. Si algún comentario que ustedes quieran hacer a través de nuestras redes sociales, recuerden que en Facebook nos encuentran, en Instagram también nos encuentran. Estamos como @neurofus y ahí en Neurofus se encuentran nuestro link y ahí les direcciona absolutamente a nuestras charlas en directo como hoy. Y para las personas que no pudieron compartir con nosotros, de pronto si ustedes tienen familias, compañeros o por alguna razón no pudieron estar, están en diferidos por YouTube, van a quedar todas guardadas. Les quiero comentar que la siguiente sesión va a ser dentro de 15 días y va a ser en junio 30, también a la misma hora, a las 8 de la noche, y nos va a acompañar nuestro querido doctor Sergio David Alarcón López. Él es médico egresado también de la Fundación Universitaria Sanitas y también pues hace parte de nuestro semillero como miembro activo igualmente, casi 5 o 6 años, y en este momento es un candidato a magíster de la Fisiología de la Universidad Nacional. Si no es más, los esperamos dentro de 15 días. Espero que les haya gustado muchísimo. Para nosotros es de verdad un placer volver a retomar esto con ustedes porque es un espacio no solamente para aprender, sino también para discutir y también para quitarse esos tabús que algunas veces nosotros tenemos. Y todos los temas que se vienen adelante, créanme que van a ser muy, muy, muy buenos, así que no se lo pierdan. Bueno, que descansen y gracias por su asistencia. Gracias a ti, Chabeli. Realmente quiero felicitarte y ver todo lo que podemos nosotros lograr en un momento determinado y poder contribuir también indudablemente a lo que ha sido nuestro proyecto de vida, que es difundir conocimiento. Entonces, reitero nuevamente la invitación que hace Chabeli y todos los integrantes del semillero, pero no quiero irme sin darle mis más sinceros agradecimientos a la doctora María Alejandra Palacios, coordinadora de los semilleros, que nos ha ayudado en toda la parte logística y administrativa y que si no fuera por ella, indudablemente había sido mucho más difícil estos logros. Muy buenas noches para todos, feliz noche y nos vemos en 15 días.